es muy significativo porque a veces hacemos esto con muchas ganas y es muy complicado tener audiencia, entonces muchas gracias, me da mucho gusto que todos ustedes estén aquí. Este evento lo estamos realizando el doctor Amílcar y yo como una manera de celebrar y de llamar la atención al Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, que ya pasó hace un par de meses, pero igual no queríamos dejar pasar este año sin hacer, aunque fuera un evento pequeño al respecto. Y la idea de esto es, en general, del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, es llamar la atención hacia las mujeres que estamos en ciencia y tecnología para visibilizar un poco el trabajo, porque debido a que en general en la población científica somos menos, pues es siempre importante llamar la atención hacia las aportaciones que las mujeres estamos haciendo a los campos de la ciencia y la tecnología. Y en nuestro caso en particular, pues nos incumbe las ciencias de la computación. Entonces, es lo que queremos hacer hoy. Queremos hablarles de algunas aportaciones de las mujeres en ciencia, algunas aportaciones históricas, y después tendremos una mesa con algunas egresadas donde nos contarán un poco su experiencia en sus empleos, en la academia y en la industria. Entonces esperamos que disfruten el evento, que les guste mucho. Queremos hacer esto sobre todo para nuestras estudiantes, para las estudiantes de las carreras en computación, de tal manera que vean a otras mujeres que han estado trabajando en esto y que se sientan un poco identificadas con las mujeres en ciencia y tecnología, y en general para todo el mundo, como ya dije, para visibilizar el trabajo. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar. El doctor Amílcar va a presentar a la doctora Sandra. Gracias, buenos días. Vamos a abrir la sesión, bueno, el simposio del día de hoy, con la plática que nos va a ofrecer la doctora Sandra Santiago, que es de las mujeres criminalísticas en la Segunda Guerra Mundial. La doctora Sandra tiene su grado de licenciatura en la Universidad Metropolitana, la maestría igual, y sacó el doctorado aquí en el Departamento de Computación. Trabaja fuertemente en esa área de criptografía y ahorita es miembro del Colegio de Profesores de la sección de investigación y estudios de posgrado de la Escuela Superior de Cómputo. Entonces, sus áreas principales evidentemente son la parte de criptografía, entonces esperemos. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación a Dolores y a Amílcar. Espero que esta plática les guste. Pues bien, como ya dijeron, es sobre mujeres criptoanalistas en la Segunda Guerra Mundial. Lo que podemos ver aquí en la foto son justamente estas chicas que están trabajando en romper pues un mecanismo de cifrado muy famoso que es la máquina Enigma, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, de hecho también en la Primera, había lugares donde, principalmente en Estados Unidos y también en algunos otros países como en Gran Bretaña, de hecho esto es en Gran Bretaña, había sedes donde se reunían un equipo de, pues no de investigadores, sino de gente talentosa, que de algún modo tenía habilidad para detectar patrones, para darse cuenta de que había un código ahí oculto. Entonces, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la sede de este tipo de trabajo era Bletchley Park. Entonces, ahí se hizo un trabajo muy intenso y por ahí dicen que si no se hubiera realizado este trabajo acá, la guerra hubiera durado todavía más, ¿no? Entonces, resulta que dentro de esta institución, de este lugar que se llamaba Bletchley Park, acá estamos viendo en la foto el edificio principal, pero lo cierto es que el trabajo se realizaba en cabañas que estaban alrededor de este lugar y ahí se ubicaba una institución, una organización que es la Escuela de Cifrado y Codificación del Gobierno, en inglés Government Code and Cipher School, ¿verdad? Donde se reclutaba gente que por sus talentos podía servir para romper los códigos. Entonces, este lugar es famoso, quizá varios de ustedes ya lo han oído mencionar. Por ahí salió una película, The Imitation Game, entonces eso, pues ahí es donde uno, a veces las películas son las que
de algún modo promueven este tipo de información, ¿no? Entonces, fue famoso por su impacto en la Segunda Guerra Mundial. Aquí se descifraban las comunicaciones secretas de las potencias del eje, que estaban constituidas por Alemania, Italia y Japón, ¿verdad? Y ese lugar pues es famoso porque ahí se rompió el cifrado de la máquina Enigma, un mecanismo de cifrado que pues es ya muy famoso, ¿verdad? Y en el caso de quienes estudiamos computación, pues es famoso porque de ahí salió, ahí estuvo un rato el prestigioso Alan Turing, ¿no? Entonces, también otro criptoanalista que es famoso se llama Billy Knox. Entonces, de este lado, en el lado izquierdo, ¿verdad? Tenemos a Billy Knox y acá tenemos a Alan Turing. Entonces, para ponernos un poquito en contexto de por qué es tan importante el trabajo que realizaban ciertas mujeres en esto del criptoanálisis, hay que platicar un poquito acerca de este mecanismo de cifrado. Entonces, esto que tenemos aquí en la imagen es justamente cómo se ve una máquina Enigma por dentro. Acá, si estaba en algún momento alguien vino a platicar sobre la máquina Enigma, ¿verdad? Entonces, básicamente es como una máquina de escribir, ¿verdad? Solo que tiene por acá unos rotores y se presionaban botones que eran ahí tecleábamos, digamos, el texto en claro, ¿verdad? Entonces pasaba cierta cosa en estos rotores y se encendía cierta lucecita, ¿no? Cierta lucecita que indicaba la letra con la que estaba cifrado el texto en claro, ¿no? Entonces, de este lado tenemos un panel de conexiones, ¿verdad? Donde se cableaban además otras cosas. Entonces, esta máquina fue diseñada en 1918 por Arthur Charbius. Cabe mencionar que no fue el único en diseñarla, sino que también hubo varios otros en distintas partes del mundo que diseñaron mecanismos similares, ¿verdad? Inicialmente se usó para propósitos comerciales. Anteriormente lo que hacían para cifrar era que se utilizaban libros de códigos, es decir, se intercambiaba una palabra por cierto número, ¿verdad? Y de esa manera se cifraba la información, pero pues su objetivo era principalmente comercial. Entonces, era muchísimo más fácil, es el primer mecanismo, valga la redundancia, ya automático, ¿verdad? Electromecánico, que permitía cifrar la información. Entonces, al principio, pues se utilizó simplemente con esos propósitos. Luego, en 1926, la milicia alemana la adopta como su mecanismo de cifrado por excelencia. Entonces, lo que vemos acá en la imagen son rotores, ¿verdad? Que eran los que hacían el trabajo del cifrado, digamos. Entonces, inicialmente se tenían 3 rotores y estos se podían acomodar de distintas maneras. Entonces, podían estar en 26 distintas posiciones acá de las letras, ¿verdad? Y puesto que tenemos 3 rotores, había 6 posibles maneras de colocar estos rotores. Entonces, esto era una de las cosas que era difícil de detectar para la gente que hacía el criptoanálisis, porque el orden de estos rotores cambiaba. Entonces, bueno, al principio era como que sencillo, porque eran solamente 6 posibles combinaciones, pero después el orden de los rotores empezó a cambiar más seguido, ¿no? Primero cada mes, después diariamente, y ya para mediados de 1842, es decir, en plena guerra, ya cambiaba cada 8 horas. Entonces, detectar el orden de los rotores era algo complicado. Entonces, digamos que cada rotor podía ser colocado en 26 posiciones al inicio de cada transmisión. Entonces, si tenemos 3 rotores, ¿verdad? Tenemos 26 al cubo posibles posiciones. Y adicionalmente, este panel de conexiones que estaba en la parte trasera, había 2 a la 47 posibles opciones de conectarla. Entonces, en total, esto es para que se den una idea de cuál era el espacio de llaves que tenían que buscar. Los criptoanalistas hacían principalmente eso, ¿no? Interceptaban mensajes en claro a veces que podían corresponder con ciertos textos cifrados, ¿verdad? Pero el objetivo de ellos era justamente descubrir la llave. Entonces, digo, ahorita a lo mejor se nos hace poquito, ¿no? Decimos 2 a la 67 posibles llaves. Pues sí, porque con el poder de cómputo que tenemos hoy en día, pues es más o menos sencillo poder probar las combinaciones, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando no había computadoras, todas estas cosas se hacían a mano. Entonces, imagínense probar todas estas opciones, pues era la locura, ¿no? Entonces, pues ahora sí vamos a lo que nos atañe, que son justamente el trabajo que realizaron estas mujeres en Bletchley Park.
Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, por ahí existe una estadística que dice que 8,000 mujeres estuvieron trabajando ahí en Bletchley Park. Esto implica que el 75% del total de la gente que trabajaba ahí eran precisamente mujeres. Al principio de la guerra solamente hacían trabajo administrativo y de oficina, pero conforme se fueron complicando las cosas con la Enigma, resulta que se fueron necesitando mujeres que ya tuviesen cierta preparación. Entonces se buscaron especialistas en lingüística, mujeres que supieran matemáticas, mujeres que tuvieran cierta habilidad para resolver crucigramas. Cabe mencionar que muchas de estas mujeres efectivamente asistían a la universidad y ahí es donde fueron reclutadas para Bletchley Park. Entonces, estas mujeres estudiaban justamente matemáticas, física e ingeniería. Entonces, muy pocas de estas mujeres lograron convertirse en criptoanalistas. Entonces, aquí quizás es importante mencionar que es una época en la que la presencia de los varones era, digamos que, muy importante en este tipo de trabajo, ¿no? De trabajo intelectual. Entonces, usualmente las mujeres, pues ahora sí que estaban como que pensadas se pensaba que tenían que estar en su casa, ¿no? Entonces, de hecho, algo que cabe resaltar es que desafortunadamente, aunque ya podían asistir a la universidad, realmente no eran reconocidas como estudiantes de tiempo completo. Entonces, bueno, sin embargo, gracias a estas mujeres que estuvieron ahí, de ahí es que fueron reclutadas a Bletchley Park y fueron las que hicieron mucho trabajo de criptoanálisis. Entonces, hay varias mujeres que realizaron criptoanálisis en Bletchley Park. Yo solamente voy a hablar de 3 de ellas, que son Mavis Lever, Margaret Rock y Joan Clark. Bueno, después se casaron, por ahí si quieren buscar después el dato. Entonces, cuando se casan, pues cambia el apellido y ya no es Lever, sino Mavis Beatty, y en lugar de Joan Clark es John Murray. Entonces, acá tenemos las fotos de Margaret Rock y de Joan Clark, de hecho. Entonces, es importante mencionar también que todo este tipo de trabajo no se había dado a conocer sino hasta hace muy poco, porque pues finalmente es información confidencial, ¿no? Es información que los gobiernos mantienen en secreto hasta que pasa mucho tiempo. Y por eso es que no se sabía cuál era el trabajo que realizaban ellas, ¿no? Ok, entonces, todo este trabajo, bueno, vamos a empezar con las primeras 2 de ellas, que son Mavis Lever y Margaret Rock. Como les decía al inicio de la plática, no trabajaban en el edificio principal, sino en una especie de cabañas de madera. Este es el hall número 3. Mavis Lever y Margaret Rock trabajaban bajo, digamos que el líder del grupo era Dilly Knox, que al parecer era un tipo que efectivamente valoraba el trabajo de las chicas que estaban colaborando con él. Entonces dicen que era alguien bastante excéntrico y que en realidad, hace rato les hablé de la escuela de códigos y cifrado, pero resulta que como tal no era una escuela, sino que muchas veces llegaban las mujeres y el señor estaba ahí sentado en su escritorio, ¿verdad? Y les daba un problema a resolver y les decía, bueno, pues resuélvelo, tienes 12 minutos, ¿no? Entonces decían que era alguien que también presionaba mucho, ¿no? Si hay que romper un código, y decía una de ellas, que es Margaret Rock, un libro que escribió, decía, bueno, y si tienes a alguien aquí respirándote en el hombro de ya tienes que hacerlo, pues no ayuda mucho, ¿no? Entonces, es un trabajo que es romper un texto, un código, ¿verdad? Y encima es bajo presión, ¿no? Entonces, esto es para darles una idea. Aquí tenemos a Mavis Lever. Ella estudiaba alemán en el University College de Londres. Esa es otra cosa que es importante señalar, puesto que se estaban rompiendo códigos de la milicia alemana, era muy valioso que alguien supiese hablar alemán. Entonces, en un principio también se buscó gente que supiera justamente hablar alemán. Ella comenzó buscando mensajes codificados de espías en el periódico The Times, ¿verdad? Y fue reclutada bien jovencita, fue reclutada a los 19 años por su profesor Leonard Willoughby. Este señor resulta que
había trabajado en la Primera Guerra Mundial en otra institución que realizaba criptoanálisis que se le conoce como la Habitación 40 y era colega de Billy Knox. Entonces, por eso es que la reclutó y finalmente fue a parar con Billy Knox, ¿no? Entonces, el primer éxito de Mavis Betti fue que pudo romper la máquina Enigma utilizada por la Armada italiana. Aquí es importante mencionar que había varias versiones de la máquina Enigma y que se fueron complicando a lo largo de los años. Entonces, al principio resulta que esta máquina solamente utilizaba 3 rotores, ¿verdad? Después, aunque solamente utilizaba 3 rotores, era posible escoger de un conjunto primero de 5 y luego había que escoger de un conjunto de 8, ¿no? Entonces, se va complicando el número de permutaciones que se puede tener en el acomodo de los rotores, ¿verdad? Y eso lo va haciendo cada vez más complicado. También resulta que por ahí se incrementó el número de rotores ya para el final de la Segunda Guerra Mundial, entonces se complica todavía más, ¿no? Ok, entonces resulta que, ¿por qué es tan importante este hecho de que ella junto con otras personas haya podido romper el código de esta máquina Enigma? Pues porque gracias a eso tuvieron una victoria los aliados en una batalla que es famosa como el Batalla de Cabo Matapán. Ella también trabajó en otra versión de la máquina Enigma que se conoce como Abwehr, que es la que utilizaba el servicio de inteligencia alemán. Entonces, resulta que cuando uno cifra con la máquina Enigma, una letra no puede ser cifrada como ella misma, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos cifrar, digamos, esta cadena de triple A, se puede obtener esta cadena, digamos, ¿no? O IP, por ejemplo. Pero no podemos obtener AIP, es decir, la letra no se cifra en sí misma jamás. Ajá. Entonces, esta pista, que parecía que era un buen mecanismo de seguridad, resulta que fue lo que le dio la pista a Mavis. Entonces, se encontró con un mensaje muy largo que no tenía ninguna L. Y entonces, como ninguna letra puede ser cifrada en sí misma, ella deduce que el mensaje, lo más probable es que antes de enviar un mensaje hacían pruebas con la máquina Enigma. Entonces ella lo que deduce es que el mensaje original, seguramente el que estaba operando la máquina simplemente tecleó la misma cosa varias veces, y pues de ahí descubre que eso no era una L, muy probablemente, que de hecho así fue. Y entonces resulta que posteriormente sobre esta pista descubre un mensaje que decía: hoy es el día -3. Después de eso llega un texto cifrado muy largo. Entonces lo que sospechan era que describía el plan de ataque de la Armada italiana, y efectivamente así fue. Entonces se enteraron de los planes de la Armada italiana y eso fue pues una gran derrota para la flota italiana. Entonces ella escribe un libro que lo pueden encontrar, se llama Billy, el hombre que rompía enigmas, donde describe justamente cómo funcionaba esta escuela del gobierno de códigos y cifrado, ¿verdad? Y también describe los logros que ella pudo hacer con la máquina Enigma. Ok, entonces otra chica, Margaret Rock, ¿verdad? También trabajó al lado de Billy Knox. Acá está una frase en inglés que fue de hecho escrita por Billy Knox. Entonces lo que nos dice es que la señorita Rock es la cuarta o quinta mejor del staff que puede resolver criptoanálisis del enigma, ¿verdad? Y que es tan útil como los profesores, ¿no? Entonces, vean nada más, ¿no? O sea, realmente a veces pareciera que la subestimaban, ¿no? No se pensaba que podían hacer este tipo de trabajo intelectual, pero podemos tomarlo en realidad como un piropo, ¿no? O sea, estaba al igual de todos los demás. Entonces, ella fue reclutada en Bletchley Park en 1940, a los 36 años de edad. Se graduó del Bedford College en matemáticas y estadística. Colaboró en romper también el cifrado de la Enigma Abwehr junto con Mavis Betti. Ellas dos hacen equipo junto con Billy Knox. Y resulta que debido a su excelente desempeño la promueven a algo que se llamaba especialista en lingüista. Es decir, les daban un papelito donde decía: tú eres muy bueno en lingüística, ¿verdad? Y eso hacía que les pagaran un poquito más porque pues realmente les pagaban poco. Pero
aquí es importante mencionar también que el recibir este nombramiento era casi como ser un criptoanalista. Era lo más cercano que podía estar una mujer en aquel entonces de ser llamado criptoanalista. Entonces vean los comentarios que hacía Billy Knox acerca de las mujeres, de estas mujeres grandiosas que trabajaban ahí. Entonces dice, deme una rock y una lever y puedo mover el universo. Entonces para que vean el grado de importancia, el trabajo complicado que hacían estas mujeres y que finalmente pues de algún modo fue reconocido. Entonces Margaret Rock, por ahí hay un libro que se llama Dear Codebreaker, que la portada del libro está acá, donde en base a documentos personales de Margaret Rock, de hecho varias, basado en su correspondencia, en la correspondencia que tenía con su mamá, describen muchas cosas. Entonces aquí podrán encontrar esas cartas y también una descripción de su vida, del trabajo que hizo, ¿verdad? Y del papel que jugó al romper el código Enigma. Entonces también hay una página web por si les interesa saber un poquito más acerca de Margaret Rock. Se llama así, www.dearcodebreaker.com. Es bastante interesante leer todas estas cosas. Es como una novela realmente, todos estos libros, este y el otro. Entonces ahí va describiendo qué pasaba desde que uno llegaba a Bletchley Park, ¿no? Cómo se trabajaba ahí, ¿verdad? Y pues es bastante interesante, la verdad es que sí se los recomiendo. Ok, entonces muy probablemente varios de ustedes recuerdan, esta escena es de la película The Imitation Game, aquí creo que en español se llamó El Código Enigma. Vemos ahí a Keira Knightley en el papel de una mujer que estuvo al lado de Alan Turing, ¿verdad? Entonces, el nombre del personaje que representa a Keira Knightley es justamente John Clark. Así es John Clark, o así fue John Clark en la vida real. ¿Okay? Ella, bueno, creo que ha sido quizás bastante más conocida precisamente por la película y también porque trabajó al lado de Alan Turing. Entonces, ella nació en 1917 en Londres. Comenzó a estudiar matemáticas en el Newnham College, Cambridge. Y para 1939 ya había completado la parte 1 y 2 de los Mathematics Tripos. Estos son exámenes que se hacen para poder obtener un grado de licenciatura. Entonces ella se dice por ahí en la literatura que ella era muy buena haciendo matemáticas, ¿no? Entonces para 1940 la parte 3 de los Mathematics Tripos ya la había completado y además con honores, ¿no? O sea que esta mujer lo hacía muy bien. Entonces resulta que cuando estaba haciendo sus exámenes, su supervisor de geometría trabajaba como criptoanalista en Bletchley Park y es justamente quien la recluta para hacer trabajo en esta escuela de códigos y criptografía. Entonces cuenta que cuando llegó le dijeron, bueno, pues es que el trabajo realmente no necesita matemáticas, pero resulta que los matemáticos son muy buenos haciendo. Entonces, bueno, algo que es importante resaltar es que muchas veces se les reclutaba y no se les decía exactamente qué era lo que iban a hacer. Entonces ellos llegaban así como, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues ya que estaban ahí era que les informaban qué era lo que se podía hacer, puesto que era un trabajo altamente confidencial, no podían platicar con nadie de todas estas cosas. Entonces, pues estaban ahí encerraditas trabajando, ¿no? Entonces, como les decía, había distintas cabañas. Entonces, Margaret y Mavis trabajaban en el Hot 3 con Billy Knox. Y en el Hot 8 aquí podemos ver a John Clark junto con sus colegas, algunos colegas del Hot 8. El Hot 8 era dirigido por Alan Turing. Y ella llegó al principio a hacer trabajo de oficina. Es algo curioso porque luego las películas nos cuentan como una versión que puede ser pues muy atractiva para el público, pero en realidad no es lo que ocurrió. Entonces, ayer justamente estábamos viendo de nuevo esta película de Imitation Game y entonces el personaje de John Clark llega al parecer por un llamado en el periódico de solicitamos gente que sea muy buena resolviendo crucigramas y pues cuenta que no la dejaban entrar, ¿no? Así como que la subestimaban, tú, pero no, vas a hacer un trabajo de oficina, eso es allá arriba, acá no puede ser. Pero la realidad es que no ocurrió así, puesto que ella estudiaba justamente
matemáticas en la universidad, ¿verdad? Y de ahí es que la reclutan, ¿no? Lo que sí es cierto es que pues no llegó a hacer trabajo de criptoanalista directamente, sino que lo que hizo primero pues fue trabajo de oficina. Sin embargo, ella trabajaba bastante bien y antes de estar en el equipo de Alan Turing, resulta que también la promueven a lingüista, justo porque trabajaba muy bien. Entonces es curioso porque ella no hablaba ningún otro idioma más que inglés. Y entonces decía que era muy gracioso firmar ahí, llenar su documentación y decir, ah, bueno, pues grado lingüista, ¿no? Otro lenguaje que era lo que se esperaba que ella hablara, ninguno. Pero bueno, era así como que en el papel, ¿no? Entonces recuerden que también lingüista es algo muy cercano, o sea, era una muy buena idea, ¿no? Daba la idea de alguien que era muy bueno haciendo trabajo ahí. Entonces, resulta que como ella era muy brillante y como estaba justamente en el hub que dirigía Alan Turing, cuya meta era romper el cifrado del enigma naval, alias Dolphin, este era su nombre en código, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí antes de continuar un poquito más acerca de hablar de John Clarke, déjenme platicarles por qué era bastante más complicado romper el código del enigma naval. Entonces resulta que era posible en este caso escoger 3 rotores de 8 posibles en lugar de escoger de 5, ¿verdad? Lo que daba 336 formas de acomodar estos rotores. Los métodos usados anteriormente, como en el caso de Dilly Knox, que él solamente trabajaba con 5 de 3, ¿verdad? No servían para esta versión. Y entonces Turing inventa una nueva técnica de criptoanálisis a la que le llama bamburismus. ¿Por qué se le llamaba bamburismus? Bueno, ellos utilizaban unas hojitas como estas, que se hacían en una región llamada Bamburi, y por eso le llaman bamburismus. Entonces, el objetivo de esta técnica era identificar cuál era el rotor del lado derecho y cuál era el rotor del medio, para reducir el número de combinaciones, ¿no? Entonces usaban probabilidad condicional para tratar de ver cuáles eran más probables y reducir el número posible de combinaciones. Entonces, en lugar de tener 336 posibles acomodos, esto se reducía a 20 posibles. Resulta que en Bletchley Park había solamente 8 personas expertas, había 9 en total, 8 de ellos eran varones, ¿no?, en esta técnica de bamburismus, y la única mujer que era experta en esta técnica era justamente John Clarke. Entonces, John Clarke no solamente dominó la técnica, sino que además descubrió una forma de mejorar esta técnica, ¿verdad? Y después apareció una versión del enigma, lo que les comentaba al principio, ya no con 3 rotores, sino con 4 rotores. A este se le conoció como Shark Enigma. Y John Clarke estuvo trabajando también para romper este código. Luego, en 1944, ya para el final de la guerra, John Clarke se convierte en esta distinción, en el Deputy Head del CUT 8. Entonces, un Deputy Head es como que el segundo de a bordo, el segundo que tiene más experiencia en el trabajo, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora de estas mujeres. Posteriormente ella siguió haciendo criptoanálisis, esto ya no lo puse aquí, pero siguió haciendo criptoanálisis a la escuela de códigos y cifrado del gobierno. Después la renombraron como la escuela de cifrado del GCHQ, Headquarters, los cuarteles de códigos del gobierno, y ella siguió haciendo trabajo ahí, ¿verdad? Se casó y ahí es donde cambia su apellido a John Murray, ¿verdad? Algo que es importante mencionar es que aquí solamente abordé el trabajo de 3 mujeres. Sin embargo, no son las únicas. Resulta que hay más, ustedes pueden buscar por ahí información. Está Pamela Rose, está Roxanne Colchester, está Ruth Briggs. Esta mujer también es muy famosa, pero ella trabajó en la Primera Guerra Mundial. Es Elizabeth Friedman, ¿verdad? Y pues hay también varias otras, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que uno sepa del trabajo que hacen estas mujeres en matemáticas y en ingeniería, porque ahora pareciera que en lugar de ser más, cada vez somos más poquitas, como mencionaba Dolores, y pues es un fenómeno medio extraño, ¿no? Entonces, yo les decía antes, ¿no?, de estas mujeres que trabajaban en Bletchley Park,
resulta que pues eran muy poquitas las que realmente hacían un trabajo real y uno de criptoanálisis, ¿verdad? Hoy en día la gente que hace criptografía de las mujeres ya somos más, pero seguimos siendo poquitas. Si vamos a un evento de criptografía, que es el área en la que yo trabajo, al congreso más importante que es el Crypto que se hace en Santa Bárbara, van a ver que sí hay más mujeres, pero seguimos siendo poquitas comparadas con la gran población masculina que hay, ¿no? Entonces, creo que es importante que sigamos trabajando en esto. La verdad es que lo hacemos bien, lo hacemos bastante bien, creo yo. No sé por qué no hay más chicas que se animan a hacer trabajo en ciencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es por mi parte. Muchas gracias, espero que les haya gustado la plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Sandra? ¿Cómo? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Yo tengo algunos comentarios. Sí. Efectivamente, la máquina Enigma fue descifrada inicialmente en Polonia Así es. por Maria Rejewski y grupo. Y el trabajo de Turing fue ya con la máquina de 4 rotores. Entonces es importante precisar esto. Ajá, Y hay una discrepancia así grande entre la ciencia polaca y la ciencia inglesa, porque se suele menospreciar el trabajo de Sí, los eso sí. criptógrafos polacos, por un lado. Por otro lado, también este comentario de que Rock estaba a la altura de cualquier profesor en Bletchley Park es un halago muy grande, Claro. porque Turing era conocido como el profesor, y entonces era prácticamente el profesor. Así que decir que está a la altura de cualquier profesor es decir, está a la altura del jefe de jefes, que en ese momento era Turing. Entonces en la jerga de Bletchley Park era un halago muy grande, porque el único profesor era Turing en ese momento. Y también en la barraca 8 se hacía principalmente el trabajo de análisis matemático. En otras barracas se hacía un trabajo de tipo lingüista, de comparación de palabras y de estudio de los contextos de la guerra en ese momento, y era más un análisis de tipo social que de tipo matemático. En la barraca 8 se hacía un trabajo más de análisis matemático, estadístico, de análisis formal, de criptografía. Y Joan Clark fue famosa por su colaboración con Turing y su cercanía con Turing. Esta cercanía fue tanta que Turing en un momento le propuso matrimonio. Sí, así es. Entonces, Turing mismo se desdijo en algún momento de esto para no comprometer la vida de Joan Clark. Así es. Y Joan Clark efectivamente después ya en su vida personal y matrimonial recordaba con cariño y con muchas anécdotas la convivencia con Turing, y no se lamentaba no haber sido su esposa, pero sí mencionaba que pudo haber sido una experiencia interesante. Sí, bueno, ahí cabe resaltar que también en aquellos tiempos el matrimonio era visto más como un convenio, ¿no? Eso dice por ahí la literatura, ¿no? Entonces, por eso fue que John Murray también, John Clark aceptó en un momento dado casarse con Alan Turing, y luego Alan Turing dijo, no, mejor no. Ya, gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario más? Yo quería preguntarte si estas mujeres entonces entraron a trabajar aquí, pero eran solteras, ¿no? Sí, eran solteras casaron, y se casaron, justamente ya están trabajando ahí porque sus parejas eran gente que también trabajaba ahí en Bletchley Park. Entonces Mavis Lever después se convirtió en Mavis Beatty, precisamente porque conoció a su esposo ahí. John Clark, no me acuerdo si también trabajaba
Murray ahí. Pero sí se casaron después, la que quedó soltera fue Margaret Rowe, curiosamente. Interesante. Muy bien, agradecemos a Sandra otra vez